Buenas tardes, bienvenidos a su programa Mujeres de Éxito. Quien les habla, Yusmari Márquez. En el día de hoy les estaré acompañando en vista de que nuestra amiga Marilia está cumpliendo con algunos compromisos laborales. Reciban un cordial saludo de la señora Ana Mireya Obregón en la dirección general. En la producción, la señora Toti Pocaterra. Y en el control técnico, Carlos González. Nuestras redes sociales, Facebook, Mujeres de Éxito, Twitter, @mujeresdeéxito3 y nuestro correo, mujeresdeexitoradio@hotmail.com. Hoy tendremos un programa especial dedicado a la realidad de familias con hijos dentro del espectro autista. Hoy nos acompaña la señora Cermello, quien nos va a compartir sus experiencias como mamá de 2 niños dentro del espectro autista. Buenas tardes, Yalimar, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros, Yalimar, y nutrirnos con esta experiencia en este camino que sabemos que no es fácil. Sin embargo, gracias a esta experiencia que nos vas a compartir, podemos nutrir a nuestra querida audiencia sobre esas características o esas situaciones que se generan luego de este diagnóstico y que esperamos sirva de aliento y de esperanza para muchas mamás que están viviendo esta situación actualmente, que aún no saben cómo abordar este diagnóstico. Entonces, Yalimar, cuéntanos cómo inicia tu historia, cómo abordan el diagnóstico inicial. Bueno, para mí al principio fue un golpe muy fuerte, porque bueno, como madre nosotros estamos esperando que nuestros hijos nazcan sanos y luego irnos a casa y disfrutar con ellos y todo bien. Entonces, luego ya después de 1 año y medio, casi 2 años, mi hijo empieza a tener conductas repetitivas, a mostrar rasgos, y obviamente yo no me doy cuenta sino mi esposo, porque mi esposo ya venía de tener una experiencia con su sobrino, que hoy en día ya es un niño ya grande, 12 años creo, tiene síndrome de Asperger, y mi esposo vivió 8 años con ellos. Entonces, en ese tiempo mi esposo pudo vivir esa experiencia de ellos como con su sobrino, con su hermana. Entonces, bueno, nada, me tocó enfrentar una situación, porque mi esposo me decía, veo que el niño está teniendo conductas similares a mi sobrino, y en ese momento fue un momento de confrontación entre mi esposo y yo, porque mi confrontación fue, mi hijo no es autista. Entonces esto deja muy cierto que, bueno, muchas veces nosotros los seres humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces yo no sabía lo que era el autismo. Hoy en día lo veo como una bendición. Hoy en día creo que es la más grande bendición que Dios me ha podido dar. Es una experiencia extraordinaria tener 2 hijos con condición especial. Más bien llamémoslo 2 niños con capacidades diferentes extraordinarias. Y al principio fue así, al principio fue bastante fuerte. Pero bueno, mi historia comienza así, y poco después ya empezamos con los médicos, empezamos a buscar el neurólogo, la pediatra primeramente la pediatra, que nos aconsejó, nos abordó de muy buena manera. Eso es muy importante, los pediatras, la manera en que abordan el tema la primera vez con los papás, y ella fue muy profesional en eso, fue con mucha vocación tuvo, porque lo hizo con mucho amor, y eso me llevó también a evaluar. Entonces, luego después fuimos en lo que fue el diagnóstico ya con un neurólogo, pasamos por el proceso de hacerle una gran cantidad de estudios. Algunos en este proceso, algunos médicos nos daban algún diagnóstico, otros decían que no estaban de acuerdo, y bueno, ya en este proceso ya son 6 años, ya mi hijo, ya el grande, tiene síndrome de Asperger y tiene 6 años ya, y ya es completamente diferente. Ya tenemos un diagnóstico ya, y ya uno pasa como por el proceso de ¿sabes?, de investigar, de meterte en internet, y mi consejo es no hacer eso. Mi consejo es esperar y ir a cada médico y evaluar y ayudar al niño en el proceso. Sí, por supuesto, también darse la oportunidad como padres de buscar opiniones. Sí, señor. Porque muchas veces
algún especialista espera que luego de ese diagnóstico el papá inmediatamente tome las medidas que ese especialista le recomienda. Y en muchos casos los papás no pueden aceptar un primer diagnóstico y pueden darse la oportunidad de buscar una segunda, tercera o hasta cuarta opinión para que estén bien seguros de cuál es la condición, de cuál es el diagnóstico, y una vez que ya tengamos un diagnóstico definido, pues tomar las medidas necesarias, pues las terapias que recomiende cada especialista, que sea atendido por el equipo multidisciplinario en cada área que el niño esté comprometido, pues. Sí, sobre todo en lo que es la parte de familia, uno primeramente empieza preguntándose por qué. Porque a mí me tocó tener un hijo con autista, un niño con autismo, pero porque este tema del autismo yo no sé qué es eso. Y claro, la mala también que uno ve en la calle, a veces niños que tienen condiciones especiales, tú asemejas, mi hijo va a ser un niño que va a sufrir, yo voy a sufrir como mamá, entonces, claro, le tienes miedo, le tienes terror a este tipo de cosas que son estigmas que hay en la sociedad, que realmente por falta de información, entonces tú caes en eso. Pero bueno, yo creo que todos como papá al principio pasamos por ese tema. Y ya luego tú, cuando ya encuentras el propósito del por qué, entonces ya simplemente le preguntas, te preguntas, yo soy una persona mi esposo y yo somos cristianos y estamos fundamentados en lo que es la palabra de Dios, nuestro hogar como familia. Y mi esposo y yo nos empezamos a preguntar ya para qué. ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer, Señor, con todo esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué puedo hacer para ayudar a estos papás también, ayudarnos entre todos? Y siempre hay un propósito, y verdaderamente nosotros encontramos el propósito en todo el sufrimiento, todo lo que pasamos, poder ayudar a otros. Muy bien. Yelimar, cuéntame cómo manejaste la situación con tu esposo. ¿Cómo fue el proceso de aceptación para él? Bueno, mira, ¿qué diferencias encuentras tú entre la aceptación de una mamá y de un papá? Bueno, mira, fíjate que aquí es bien complejo el tema, ¿no? Porque al principio soy yo la que me niego a aceptar que mi hijo es autista. Pero entonces, pocos años después, yo tengo una niña que se llama Valeria, mi hija del medio, que tiene 4 añitos. Luego nace Santiago, que tiene 3 añitos, pues mis tres hijos tan pequeños. Y luego, después que ya habíamos abordado el tema, al principio yo me niego, luego yo acepto, nos enfocamos, empezamos a buscar ayuda. El niño en terapia, ya tiene 4 años en terapia, nos enfocamos en la alimentación de él y todo. Cuando ya nos enfocamos en todo esto, en hacer una estructura, en apoyar a nuestro hijo, a entenderle. Y ya cuando ya abordamos todo esto, pensábamos que íbamos por buen camino y todo bien. Y ciertamente sí íbamos por buen camino, pero luego nos viene otro diagnóstico. Y es que tenemos un niño, nuestro último hijo, Santiago, empieza a tener conductas de golpearse. Entonces, al principio los médicos nos cuestionaban y nos decían, bueno, de repente es porque el niño se golpea porque a lo mejor lo ve en su hermano. Sí, pero su hermano de 6 años tiene autismo, pero y él no se golpea. Él más bien es un niño dócil, es un niño muy... o sea, lo que quiero dejar claro primeramente es que cada niño autista es diferente a otro. O sea, no hay ningún niño autista que sea igual a otro. No todos tienen todas las características. Con la misma frecuencia ni con la misma intensidad. No. Todos los niños con condición autista son completamente diferentes. Entonces, el tema es bien complejo porque ellos tienen berrinches, son crisis que se nos presentaban en ese momento. A veces las personas lo toman como que es algo malcriado, que el niño se te sale de las manos, el papá no lo controla, entonces nosotros vivimos esas situaciones en casa. Lo que nos hizo enfrentar esa situación fue que teníamos las herramientas, primeramente por la parte de médica y por la parte de lo que era, y eso siempre
siempre exalto el nombre de mi Señor porque de alguna manera Dios siempre estuvo en medio de todas las situaciones que nosotros vivimos, y leer su palabra siempre nos confortaba, siempre nos guiaba, siempre nos recordaba que nuestros hijos, antes de ser nuestros hijos, eran sus hijos, y que nosotros teníamos, que Dios nos iba a pedir cuenta por nuestros hijos. Entonces, parte de ello era que nosotros tenemos que cumplir y ser responsables con nuestros hijos, pero era poder entender a nuestros hijos también desde la palabra de Dios, de enseñarlos y abordarlos con amor y exhortarlos con amor. Entonces, el tema con ellos fue bien complejo porque al principio yo me niego, luego lo abordamos, chévere, todo iba bien, y luego viene el diagnóstico de Santiago. Cuando llega el diagnóstico de Santiago, yo me topo con una conducta de mi esposo que realmente no era la que yo esperaba. Mi esposo se bloqueó completamente, mi esposo sufrió muchísimo, yo sé que es así, él hoy no nos pudo acompañar, nos iba a acompañar, pero bueno, mi hermano no se pudo quedar con los niños, entonces no nos pudo acompañar hoy, pero yo sé que él me está escuchando, y de verdad que ha sido de gran bendición el hecho de tener a mi esposo a mi lado. Él apoyándome, creciendo juntos, muy por encima de que el hombre sus emociones las maneja de forma muy distinta a la mujer. Una de las cosas que yo pudiera aconsejarle a todos los papás que pudieran estar escuchándome en este momento es que aprendamos a respetar el dolor de nuestros esposos, aprendamos a respetar ese espacio, de esa parte de aceptación, ese proceso, porque si yo lo acepté en mi momento, o sea, yo no puedo exigirle a mi esposo que lo acepten en el mismo tiempo en el que yo lo acepté. O sea, dejemos que él en su tiempo, dejémoslo a ellos en su proceso, donde Dios también los está procesando a ellos, él pueda entender cuál es el propósito. Pero entonces muchas veces nos desesperamos y no entendemos varias cosas, entonces lo que hacemos es presión, y obviamente hubo un momento donde yo empecé a hacer presión y no me resultó. Intentaba que mi esposo entendiera que por alguna razón el Señor tenía un propósito, porque ya yo lo había entendido así, pero nunca dejé de clamar, nunca dejé de orar, nunca dejé de pedirle al Señor que nos pudiera acompañar en el camino y que él pudiera volver sus ojos al Señor, porque en ese momento mi esposo es músico, él canta igual que yo, somos músicos, él toca instrumentos, yo no, pero mi esposo guardó todos los instrumentos, él guardó la guitarra, el teclado, él guardó todo y simplemente dejó de escuchar, dejó de alabar, él dejó de muchas cosas. Él simplemente, su corazón estaba dolido, él no entendía por qué al Dios al que él le servía no lo escuchaba, estaba pasando esto. Pero hoy en día mi esposo recapacitó, mi esposo, el Señor le hizo ver que había un gran propósito, y hoy en día tenemos un propósito. Hoy en día no solamente entendemos a nuestros hijos, sino que tenemos otra perspectiva de cómo ayudar a otras fundaciones, de cómo ayudar a otros niños, cómo ayudar a otros papás. En el colegio de mi hijo, por ejemplo, hay papás donde yo pude detectar que hay niños que tienen condición especial, y a través de la fundación en donde yo estoy apoyando, que es la Fundación Emmanuel, que es una fundación con fundamentos cristianos, estamos tratando de apoyar a estas personas en varias áreas. Entonces, de verdad que es una gran bendición, porque hoy en día puedo ver el propósito de Dios, que en medio del dolor, en medio de todas las situaciones difíciles que viví, Dios de alguna manera todo eso lo usó para formarme, para capacitarme y para ayudar a mi núcleo familiar, a mi familia, a mi entorno. Como lo menciona el Señor, y lo he tomado por enseñanza. Mi primer ministerio es mi hogar, mi casa, mi esposo y mis hijos. El primer ministerio al cual yo he sido llamada, comenzar desde casa, y fundamentado en ello, pues puedo dar ahora a otros esa bendición que es poder ver con otros ojos el tener 2 hijos con condición especial. Qué hermoso testimonio, Yanimar, de verdad, muchas gracias por compartirlo, por abrir las puertas de tu casa, de tu vida y de tu corazón, para que esto sirva de experiencia a esos papás que están iniciando o a mitad de proceso, que les cuesta, que se les ha sido muy difícil, que es duro para ellos aceptar y llevar a cabo este largo camino que es acompañar a nuestros hijos.
en este proceso para que así nosotros podamos tener una vida satisfactoria, que nuestros hijos sean unos niños felices, que puedan aportar a nuestra sociedad, igual que cualquier niño con esas capacidades especiales que tiene cada uno de ellos. Así es. Entonces, con esta información, queridos oyentes, nos vamos a una pequeña pausa musical y en breve regresamos con más de esta entrevista con Yalimar, acompañándonos en la realidad de familias con hijos dentro del espectro autista. Estamos de vuelta a Mujeres de Éxito con Marilia Rojas. Bienvenidos. Continuamos entonces con nuestro programa de hoy y nuestra invitada especial Yalimar Terán, quien nos habla sobre su experiencia en esta realidad de familias con hijos dentro del espectro autista. Yalimar, ¿qué nos podrías contar acerca de cómo fue esa vivencia con tu familia? ¿Cómo fue ese proceso de aceptación y de convivencia en tu entorno familiar? Bueno, decirle a la familia no fue fácil, o sea, llamarlos y comentarle, sobre todo a mi suegra, que ella ya viene con un tema de, tengo un nieto con síndrome de Asperger, que ella sabe lo complejo del tema, lo difícil que ha sido, porque bueno, en medio de todo son muchos retos,
son muchos retos. Es que, como te decía, bueno, yo Yelimar, mi perspectiva es que, bueno, Dios nos va formando en medio de cada prueba, cada dificultad, cada situación que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, el proceso es doloroso porque abordar temas de berrinche, por ejemplo, en el caso de Santiago es un niño que se golpeaba. Gracias a Dios, mi hijo está medicado. Ya hace 4 meses ya que está medicado y bueno, con sus medicinas él ha estado bien, ha dejado de golpearse. Él tiene autismo moderado, toma 2 medicinas, una de ellas es para dormir porque tiene un trastorno severo del sueño. Y bueno, son varias perspectivas donde uno las puede ver. Algunos piensan que incluso hay hasta estigmas de que pudiera ser algo espiritual, pudiera ser, y yo de verdad que quisiera dejar el tema a que, bueno, uno respeta las maneras de ver de cada quien, las opiniones de cada quien, pero bueno, los niños tienen una condición especial, un diagnóstico ya, y que el cual yo acepté como algo, como parte de mi vida. No estoy abierta a escuchar opiniones de otras personas, pero no soy de estigmatizarlo y entonces estar sufriendo por eso, no. O sea, yo simplemente me aboco a lo que tengo que hacer, enfocarme en apoyarlos, ayudarlos, sus terapias. Pienso que todos somos un equipo, como familia. Para mí mi familia es mi iglesia. Es mi iglesia, la Iglesia Bautista Emanuel, donde yo me congrego con mi familia. Mi familia es la fundación donde yo apoyo, en conjunto con mis hermanos también, como les decía, tienen un fundamento cristiano. Apoyamos al prójimo sin excepción y nos abocamos a apoyar a las personas con capacidades diferentes también. En este caso, yo apoyo allí en esa fundación y es una gran bendición, de verdad. Para mí mi familia es incluso aquel que me ha atropellado, porque también me ha formado. Mi familia, y digo en el sentido de atropellarme porque con la familia es un poco difícil decir, bueno, en la familia son solamente los lazos que tenemos de sangre, ¿no? Pero muchas personas que están en el proceso pueden llegar a ser tu familia. Para mí mi familia son los maestros de la escuela, donde mi hijo cuando entró con 3 añitos, y de verdad que él no se adaptó y fue súper fuerte porque el tema de abordarlo conmigo fue bastante fuerte. O sea, fue un tema de incluso de miedo de parte de las maestras. Tenían temor por falta de conocimiento, tenían lo básico como docentes, pero no tenían la experiencia. Entonces, tener un niño con condición especial, con autismo, en un salón, para ellas se les hizo muy complejo. De hecho, fue rechazo incluso en el principio, y hoy en día de verdad tengo muy bonita relación con ellas. Hoy en día puedo conversar con ellas y incluso no juzgarlas yo desde mi parte, porque en ese momento yo sentía que ellas me agredían. Yo como mamá sentía que ellas me agredían y realmente nunca fue así. Ellas tenían todo el derecho a sentir el miedo que yo en algún momento sentí también. Por supuesto. ¿Ve? Porque somos humanos y estas cosas no, por decirlo alguna, nos causan en ese momento miedo, incertidumbre, inseguridad de no saber si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, señor, qué es lo que podemos hacer, de qué manera lo puedo ayudar, y miedo de repente cometer algún error que pueda maltratar al niño, que lo pueda hacer sentir mal, o a sus padres. Sí, señor. Entonces, bueno, en ese proceso, lo que es la parte de ellos, para mí también han sido mi familia, y hoy en día en el colegio donde estudian mis hijos, de verdad que lo han abordado, al principio lo abordaron también como que ya voy. Y 2 niños con condición especial, 2 hermanos que estudian acá en el colegio, y fue un poquito fuerte, pero ya después ya se abordó con ellos también a través de la Fundación Emanuel. Hemos dictado talleres a varias instituciones educativas, llevando el mensaje se llama Abriendo una puerta para conocer el espectro autista, y ha sido de bendición. Hemos podido capacitar a las docentes con respecto al tema y ha sido algo extraordinario, ha sido una experiencia extraordinaria. Y bueno, ellos también son mi familia. Y las terapeutas. Cada terapeuta que ha pasado en la vida de mi hijo para mí ha sido mi familia. Ha sido algo hermoso porque cada uno me enseñó, incluso hubieron algunas que me enseñaron técnicas de abordaje que
hoy en día me doy cuenta que no eran propias de él, incluso, y nos podemos equivocar. Me recuerdo una terapeuta que me dijo que le hablara al niño en la cara y le dijera que me mirara. David, mírame. Y en realidad, hoy en día tengo el terapeuta que tiene mi hijo el otro y es aceptable. Y ella me decía, no le puedes decir al niño que te mire porque eso al niño le causa dolor. O sea, él tiene rechazo a mirarte porque eso a él le causa dolor, incomodidad, o sea, lo presiona. Entonces, wow, ya voy, pero yo tuve años diciéndole a mi hijo que me mirara a la cara, incluso en eso. Entonces, cometemos algunos errores y yo quiero decirle hoy a los papás que acepten sus errores, aceptemos nuestros errores, pero no para quedarnos allí, aceptemos nuestros errores para avanzar, para arrepentirnos primeramente delante de Dios, porque tenemos una gran responsabilidad como padres designada por Él, y después avanzar y perdonarnos a nosotros mismos como padres, porque estamos creciendo, estamos formándonos y a veces nos exigimos tanto que exigiéndonos demasiado cometemos el error de fallar por la presión que tenemos. Entonces, eso hay que tener cuidado con eso y avanzar. Y con respecto a la familia, mi familia de sangre, pues mis padres fue un poco complejo porque fue muy difícil. Muy difícil. Mi papá lo aceptó, lloraba muchísimo, como si era algo súper malo que le estaba pasando al niño, una enfermedad. Y él me decía, pero está enfermo. No, papá, David tiene una condición especial, o sea, es una condición, no es una enfermedad. Pero, y él va a ser un niño normal igual que todos, y él va a estudiar y va a poder casarse, son esas preguntas que nos hacemos todos. Va a poder hacer una familia, va a poder casarse, va a poder tener hijos,